A ver, la disertación que quería yo compartirles la he titulado El Dios calvinista desenmascarado. Mis críticas al calvinismo validadas por calvinistas. En el contexto del debate sobre visión católica versus visión calvinista sobre la predestinación que recientemente sostuve con Jonathan Ramos, pues han salido, por supuesto, los calvinistas con la jugada de siempre. Es decir, tú no entiendes el calvinismo, que los críticos del calvinismo no entendemos el calvinismo, y que cuando yo he sostenido que la visión calvinista en realidad deshonra a Dios, eso se da porque yo no entiendo el calvinismo, que yo no entiendo el concepto calvinista de Dios, que lo que yo digo como el Dios calvinista no es válido, sino simplemente una falacia de hombre de paja. Pues bien, en esta charla voy a descartar, obliterar esa acusación de falacia de hombre de paja, porque les voy a mostrar con 5 autores calvinistas al Dios calvinista desenmascarado. Los calvinistas pueden querer ponerle una máscara de Dios de amor al Dios calvinista, pero cuando vemos las verdaderas implicancias últimas del calvinismo, sus últimas consecuencias lógicas, nos vamos a encontrar con una cara de Dios que no es buena y por tanto el calvinismo, diré y sostengo, es deshonrador de Dios. Y si les parecen duras estas palabras, en entrevista reciente que participé en el canal Que no te la cuenten del padre Javier Olivera Gabasi, mostré a 3 santos católicos doctores de la iglesia, hombres llenos de amor en su corazón, llenos de amor a Cristo, de caridad, San Alfonso María Ligorio, San Roberto Belarmino y San Francisco de Sales, que tenían palabras duras contra el calvinismo y contra el concepto calvinista de Dios. En particular eran fuertes las palabras de Belarmino. Dicho eso, entonces, para no hacerlo largo y dejarlo como para la mitad, quiero empezar fuerte y les quiero compartir declaraciones del mismísimo Jonathan Ramos, desenmascarando las implicancias de la visión calvinista de Dios. Hay que aprender a convivir con la desesperación de entender quién es Dios. Dios es eso, al menos el Dios de la Biblia es eso. Yo tengo que aceptar lo que está escrito. A ver, amiguitos, confírmenme en el chat si se escucharon el audio de Jonathan Ramos, ¿ya? De clip de video. Sí, sí. Excelente, listo, vamos para adelante, entonces, bacán. Entonces, bueno, qué bien que se escuchó el audio, pero qué mal lo que dice, ¿no? Dense cuenta cómo él mismo está desenmascarando al Dios calvinista, porque en ese video, que es una entrevista que él realiza poco después del debate que tuvo conmigo, asocia el concepto calvinista de Dios a desesperación y dice que como creyentes tenemos que aprender a vivir con esa desesperación. No está hablando de un santo temor de Dios en este caso. Está usando la palabra desesperación. Yo no veo a los santos como Santo Tomás o San Agustín, en quienes pretende escudarse Ramos, llegando a decir cosas como esas, como desesperación. Y ese Dios no es el Dios de la Biblia, porque dice Romanos 15:13, que el Dios de esperanza los llene de gozo y paz en el creer. Ramos plantea que como creyentes tenemos que aprender a vivir con esa desesperación. San Pablo plantea que como creyentes vivimos con gozo y paz creyendo en un Dios de esperanza, no de desesperación. ¿A quién le creemos? ¿A San Pablo o a Ramos? ¿A Dios en su palabra inspirada o al calvinismo? Creo que no, está difícil decidir. Dicho eso, entonces, voy a pasar a mostrarles desde 5 autores o apologetas calvinistas el Dios calvinismo desenmascarado. Vamos con el primero. 1, primera sección, desenmascarado por Calvino. Vamos a citar al mismísimo Juan Calvino, que en Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 23, numeral 7, dice, cito, confieso que este decreto de Dios debe llenarnos de horror. Sin embargo, no ha de parecer absurda mi afirmación de que Dios no solo ha previsto la caída del primer hombre y con ella la ruina de toda su posteridad, sino que la ordenó. Calvino mismo está diciendo que Dios ordenó la caída del primer hombre en el pecado y todo lo que se ha seguido después. La ruina de la posteridad de Adán incluye los asesinatos, las violaciones, la condenación eterna de las personas, etc. Y dice que esto Dios mismo lo ordenó.
Y no es solo por una previsión que Dios sabía que iba a suceder, no, dice que lo ordenó Dios mismo y dice que es un decreto horroroso. Así que los calvinistas no vengan a decirme a mí que yo falsamente proyecto una imagen horrorosa del Dios calvinista. Vayan a quejarse con Calvino mismo. Dice asimismo Calvino: no podemos asignar otra razón de por qué Dios hace misericordia a los suyos, sino porque así le place. Tampoco tenemos otra razón de por qué condena a los otros, aparte de ese mismo beneplácito. Esto lo dice en Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 22, numeral 11. Ese no es el Dios de la Biblia. Porque ¿qué nos está diciendo Calvino? Tomen atención. Nos está diciendo que a Dios le place dejar gente en condenación. De hecho, dice que predestina a unos y no con otro beneplácito, sino que con ese mismo beneplácito, palabras de Calvino, con ese mismo beneplácito con que predestina a uno, condena a otros. Ese no es el Dios de la Biblia, porque en Ezequiel 33:11, Dios dice: yo el Señor juro por mi vida que no quiero la muerte del impío, sino que se convierta y viva. Entonces, al Dios de la Biblia no le place la muerte del impío. En cambio, al Dios calvinista sí le place la muerte de millones y millones de impíos, porque dice, porque así le place. Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 22, numeral 11. Entonces, calvinistas, no se vayan a quejar conmigo de que, que Dante Urbina dice que el concepto calvinista de Dios es horroroso, etcétera. Quéjense con Calvino. Pero bueno, aparte de mostrarles a Calvino, quiero validar esto con relevantes autores calvinistas. Vamos entonces al segundo punto de esta disertación. Desenmascarado por John MacArthur. Como ustedes saben o deben saber, John MacArthur es uno de los más relevantes predicadores calvinistas de la actualidad. Vamos a escuchar lo que dice John MacArthur sobre Dios, cómo nos presenta a Dios. Voy a compartirles pantalla aquí. A ver, inserta el compartido para que puedan escuchar. Ahí está, excelente. Ahí le comparto entonces. MacArthur. I think if you say what the old Campus Crusade, God loves you and has a wonderful plan for your life, that's not accurate. Actually, there is currently a terrible plan for your life and destiny. So, MacArthur must have... A ver, amigos, les voy a traducir lo que dice John MacArthur ahí. Ahí confirmen en el chat si es que se escuchó el clip. Lo que dijo John MacArthur en inglés, lo traduzco, es lo siguiente. Si dices, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, eso no es exacto. En realidad hay un plan terrible para tu vida y destino. Fin de cita. Palabras de John MacArthur. Eso es deshonrador de Dios. O sea, un esquema de un Dios del cual no se puede decir que tiene un plan maravilloso para tu vida, sino un plan terrible para tu vida. Terribles las palabras de John MacArthur, pero es un calvinista sincero al menos, porque bajo el esquema calvinista hay millones y millones de seres humanos, de hecho muy probablemente la gran mayoría bajo el esquema calvinista, para los cuales Dios no ha querido tener un plan maravilloso para sus vidas. No se trata, ojo, de que Dios tenga un plan maravilloso y estas personas lo rechazaron. No, no, no. Bajo el esquema calvinista se trata de que de antemano a Dios le dio la gana de no tener un plan maravilloso, sino más bien horroroso, terrible, para la vida de la gran mayoría de personas. Sigamos. Punto 3. Desenmascarado por Jonathan Ramos. Miren, para el calvinismo, el hombre solo puede salvarse por la sola fe, ¿correcto? Pero resulta que el Dios calvinista elige, porque le da la gana, dar esa gracia de la fe solo a algunitos. Y si quieren quejarse, no se vayan a quejar conmigo. Quéjense con el propio magisterio calvinista, que en los cánones de Dort, de 1619.1, artículo 6, dice: el hecho de que algunos reciben de Dios el don de la fe y otros no, procede de su decreto eterno. O sea, esta fuente magisterial calvinista, este concilio calvinista, está diciendo que si hay gente que no cree, ¿cuál es la explicación en última instancia? La explicación fundamental de por qué hay gente que no cree es porque a Dios le dio la gana, porque dice que la razón de por qué algunos no creen es por el decreto eterno de Dios. Sigamos con esta línea de razonamiento, entonces.
Si esto es así, si para salvarse se requiere necesariamente la fe y al mismo tiempo el Dios calvinista ha decretado que no tengan fe, no darles la gracia de la fe a una gigantesca proporción de la humanidad, entonces tenemos la implicancia siguiente, horrorosa, dicha no por mí, sino por el profesor Jonathan Ramos, con el cual debatí recientemente. Les voy a compartir el clip ahorita para que ustedes mismos lo vean. Ahí, inclúyelo, ya estamos. Por ejemplo, si Santiago creyó y vos no, porque Dios soberanamente escogió darle la gracia de la fe a Santiago, pero no dártela a vos, estaríamos hablando de un Dios calvinista. ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy... No. A ver, lo tenemos ahí, ¿no? Espero se haya escuchado bien las palabras de Ramos. Alucinante. De su propia boca, él dice, si uno cree y el otro no cree, y esto es porque Dios lo decidió así, estaríamos hablando del Dios calvinista. Entonces no vengan a decirme que yo distorsiono al Dios calvinista o cometo una falacia de hombre de paja. O sea, el propio Jonathan Ramos está afirmando que se estaría hablando del Dios calvinista. Al mismo tiempo, hay bastante gente que se ha salido a rasgar las vestiduras de este Dante malvado, garrotero, agresivo, que en el debate utilizó el término el Dios calvinista. Pero el propio Ramos, que es calvinista, está diciendo que si estamos hablando de un Dios que le da la gana de darle la fe a unos y no a otros y punto, ese sería el Dios calvinista. Entonces, Ramos mismo utiliza el término Dios calvinista para caracterizar su visión. Así que si hay quejas con eso, pueden quejarse con el profesor Ramos. Ahora bien, con esto, el Dios calvinista termina siendo la razón última de la incredulidad de quienes no creen y por tanto la explicación última de su condenación. Pero resulta que la Biblia responsabiliza de la condenación no a Dios, sino a los que persisten en su incredulidad, como dice Romanos 11:20. Por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, por su incredulidad, por causa de su incredulidad, fueron condenados los que se condenan, por causa de su incredulidad. En cambio, la visión calvinista tendría que ser al revés. Por causa de que fueron condenados de antemano, fueron incrédulos. Porque como Dios de antemano decidió dejarlos a condenación, esa sería la explicación de que no tengan fe. Romanos 11:20 explica la condenación en función de la incredulidad. En cambio, en el calvinismo, en última instancia, la incredulidad se explicaría por la condenación, al revés que en la Biblia. Porque si alguien no cree, es porque a Dios le dio la gana de no darle la supuesta gracia irresistible y unilateral de la fe. Entonces, el responsable último de la condenación del hombre, bajo estas premisas, sería Dios mismo, el responsable final. Y si les parecen muy duras estas palabras, pues entonces les parecerán mucho más duras las siguientes. Comparto palabras de Jonathan Ramos. Ahí insértalo. Sí. Listo. Excelente, vamos ahí, escuchen amigos. Pero resulta que Jesús dice que la salvación está en sus manos, ¿no? Están en mis manos y ninguno de los que me has dado los he perdido. Fíjate que Jesús está hablando de la perdición del hombre como algo que es responsabilidad de Jesús. Muchos saldrán a criticarme y han salido a criticarme, pero es por el honor de Cristo que tengo que salir a cuestionar, a enfrentar el calvinismo. Una teología que lleva consecuencias como esta, de que se pueda sentar tranquilamente y decir que Jesús habla de la condenación como algo que es responsabilidad de Jesús. O sea, no solo se dice que la salvación es responsabilidad de Jesús, sino también que la condenación es responsabilidad de Jesús. Vamos, o sea, para cualquier cristiano que se tome en serio el honor de Cristo, uno no puede ser indiferente ante eso. Pero ese no es el Dios de la Biblia, que provee gracia salvífica a todos los hombres. Tito 2:11. La gracia de Dios, que es fuente de salvación, se ha manifestado a todos los hombres. Pero sigamos avanzando, amigos. 4. Desenmascarado por Miguel Núñez.
Miguel Núñez es un muy famoso predicador calvinista. Si John MacArthur es de los más relevantes predicadores calvinistas en habla inglesa, Miguel Núñez es básicamente su contraparte en habla hispana. Pues bien, les voy a mostrar con declaraciones de Miguel Núñez el verdadero rostro del Dios calvinista. En esta ocasión vamos a ver dos clips seguidos. A ver, 22:48. Ok, voy a compartir con audio. Ya está. Agrégalo. Listo. Ya estamos. Momentos en que Dios permite que el hombre resista su gracia hasta que él decida hacer su gracia irresistible, en cuyo caso el hombre no tiene ninguna otra alternativa. Yo voy a Ahí lo ven. Lo que nos está diciendo Miguel Núñez es que Dios permite que el hombre resista su gracia hasta que a Dios le dé la gana de hacer que no suceda eso. Ya, tengan en cuenta esas palabras de Miguel Núñez y ahora vean la ejemplificación que él mismo hace de su doctrina calvinista en el clip siguiente. A ver, voy a compartir de nuevo. Insértalo. No me apareció ahí hazlo de nuevo. Ya, voy a dejar de compartir. Vamos a compartir de nuevo. A ver, perdón. A ver, toda la pantalla. Compartir con audio. Ya, ahí está. A ver. Listo. Excelente, vamos a escuchar. puede ilustrar eso de una forma sencilla. Quizá lo ha hecho, yo sé que yo lo he hecho, pero quizá usted no lo ha hecho porque no ha jugado de esta manera con algún niño o uno de sus hijos. Pero en ocasiones usted está echando un pulso con un niño y entonces el niño comienza a llevarle su brazo y usted lo deja y usted está jugando con él y lo deja, incluso tú tratando de que él se sienta fuerte, dice, ay, 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 y de repente tú le haces así, ¡plup! Entonces él te resistió y tú le dejaste que te resistiera, pero tú tenías un plan en tu mente de cuándo tú ibas a vencer la resistencia. Entonces ese es nuestro Dios. Él te deja resistir y puede ser que en algunos casos te deje resistir permanentemente, eso es parte de su sabiduría inescrutable, pero hay en otros casos, como vamos a ver, donde Dios te deja resistir hasta un punto y luego de ese punto te dice que ya se acabó. Increíble. No lo estoy atribuyendo yo. Ahí creo que quieres realizar algún comentario, porque está fuertecito. Sí, no, increíble, la verdad. Cuando uno escucha este tipo de doctrinas, ¿cómo las personas pueden aceptar algo como esto? Es increíble uno escuchar y gente que lo sigue y mejor dicho son ciegos escuchando tremendas cosas. De verdad que es impresionante. Sí, de verdad, ¿no? Es alucinante, ¿no? Luego que termine de Y es mostrar por eso, el quinto, ahí vamos a dialogar un poquito más, pero ya ves que y es hay... por eso la importancia de eso que usted hace, mi hermano, los debates, refutar a estas personas, porque hay mucha gente engañada y creen que esa es la única verdad y que no hay contraposición fuerte. Entonces, cuando se hacen esos debates, se muestra claramente cuál es la verdad. Entonces, esa es la importancia que muchos nos atacan y nos dicen, no, es que para qué debatir, por qué debaten, pero ahí cuando uno escucha este tipo de doctrina es que uno se da cuenta de la importancia de ese trabajo que usted está haciendo. Muchísimas gracias, hermano. Efectivamente, o sea, lo hacemos por amor a las almas para que se den claramente cuenta de las cosas, ¿no? Aunque nos ganemos críticas, pues hay algunos que dedican sus fuerzas a criticar a los que hacen y hay otros que dedicamos las fuerzas a hacer. Miren la implicancia de lo que dice Miguel Núñez. Él dice, ese es nuestro Dios. O sea, Miguel Núñez propio está diciendo. Entonces, el Dios calvinista, de acuerdo a las declaraciones de Miguel Núñez, es un Dios que ha elegido jugar el jueguito de las vencidas con toda la humanidad, con cada uno de los seres humanos, con cada uno de las alrededor de 117.000 millones de personas que han existido a lo largo de la historia, de acuerdo a los cálculos de los demógrafos. Entonces, con cada uno de estos, Dios elige jugar a las vencidas. Y resulta que ha elegido ganarle en las vencidas, incondicional e irresistiblemente, solo un grupito.
Solo un grupito. Y a todos los demás ha decidido no ganarles en las vencidas. Pero ¿saben cuál es la implicancia de que el Dios calvinista elija no dejarle ganar en las vencidas a la gran mayoría de la humanidad? Que se van eternamente para el infierno, a sufrir eternamente, lejos de Dios, lejos del bien, pudriéndose y quemándose eternamente. Porque al Dios calvinista le dio la gana de simplemente vencer en las vencidas a unos cuantitos de sus elegidos, vencerlos con su supuesta gracia irresistible, y a los demás, pues, los pasó por encima, ¿no? Los dejó en su debilidad eterna. Entonces, acá lo que tenemos, pues, es un rostro terrible que eso nos muestra Dios. Vamos al quinto testimonio. Noten que solo me estoy basando en calvinistas. No estoy trayendo a ningún autor contrario al calvinismo para explicar lo que implica el calvinismo. Le estoy mostrando a puros calvinistas. Vamos con el quinto y último. Quinto, desenmascarado por Will Graham. Will Graham es un pastor calvinista, pues más o menos conocido en redes sociales, y él también desenmascara al Dios calvinista contándonos lo siguiente. Voy a compartir acá. A ver, ahorita te aviso. Ya está. Listo. Vamos. O sea, Pedro traiciona al Señor y Judas Iscariote traiciona al Señor. Pedro es restaurado, Judas se ahorca y se va a su propio lugar. Él se va para el infierno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que dos hombres traicionan al Señor, uno es restaurado y el otro perece eternamente? Porque Cristo intercedió eficazmente por su oveja Pedro, ¿verdad? Entonces, ya que Pedro era una vasija de misericordia, un escogido, un predestinado, pues Pedro, gracias a Dios, fue restaurado a la obra del cielo. Así que la expiación limitada, la redención. Entonces, la razón fundamental de por qué Pedro se salva y Judas se condena es porque a Cristo le dio la gana simplemente de proveer gracia salvífica para Pedro y punto. En cambio, en la visión católica, Dios provee gracia salvífica tanto para Pedro como para Judas, pero Judas rechaza esa gracia